Déjenme hacer este planteo antes de ir con Irina y ya para pensar la Plaza Congreso de mañana. Mañana vamos a escuchar otra vez una enorme cantidad de legisladores y legisladoras de espacios políticos que han acompañado al gobierno en sus instancias más decisivas, en sus proyectos más decisivos para llegar hasta aquí, y volveremos a escuchar el siguiente argumento. Yo estoy de acuerdo con el ordenamiento de la macro del gobierno. Lo que pasa es que si tuviera otros modales, si las maneras fueran distintas, y muchos refiriendo, por ejemplo, a la utilización de la represión que el gobierno ostenta. Bueno, spoiler, no hay tal cosa como un plan económico de ajuste y buenos modales. No marida, no va. El combo es la misma cosa. Para sostener un ajuste que sea la base de un ordenamiento económico y sobre todo con lo que tiene que ver con los costos de haber bajado la inflación, requiere necesariamente estos modales. Milei está probando otros porque los que tuvo Macri no le sirvieron para contener políticamente o para tener gobernabilidad política. Y Milei está aprovechando otros, pero no nos comamos más la galletita de que Milei sería una cosa extraordinaria si no fuera que tiene esas maneras tan particulares, tan violento en el discurso. Irina, ¿qué medidas judiciales te parece que son relevantes pensando en la escena de mañana? La pregunta que yo me hago es si alguien va a cuidar a los manifestantes, ¿no? Después de las escenas que vimos la semana pasada. Y si repitamos la pregunta. ¿Alguien va a cuidar a los manifestantes? Desde el Poder Judicial, ¿va a haber alguna clase de cuidado? Porque tengamos en cuenta que hubo una jueza que intentó cuidar también la situación de vida de personas que para ella estaban en riesgo y, bueno, salieron a cuestionarla. Hubo varios organismos de derechos humanos, varios dirigentes, entre ellos, bueno, la Red Federal por los Derechos Humanos, también legisladores porteños, Celeste Fierro, por ejemplo, bueno, dirigentes de todo color que te puedas imaginar. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, fueron a presentar pedidos de habeas corpus justamente para que se garantice la seguridad de las personas que van a manifestarse. Bueno, ¿qué contestó ayer mismo la jueza Vanessa Alejandra Pelufo? Que no se verifica ninguna limitación o amenaza respecto de la integridad física y o la libertad ambulatoria de quienes eventualmente deseen manifestarse el próximo 19 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Quiero darle mayor contexto, Martín, si te parece esto que está planteando Irina, porque hay una pregunta. ¿Dónde están los actores de la vida institucional de la Argentina que tienen que resguardar las garantías de la protesta en la Argentina, de la libertad de expresión, del derecho a peticionar? Me parece una pregunta muy importante la que hace El miércoles Irina. pasado vos hablabas en el pase antes con Juan sobre el Palacio y la calle. En realidad fue el Palacio y la calle, directamente. Sí. El Palacio ordenó el Palacio directamente. Así fue porque no fue exceso, sino claramente un plan. Y después, en todo caso, en el transcurso del programa vamos a ver por qué y qué hace el mapa de la policía con esto. Porque está metiéndose en el plan y revelando cuál es y viendo los detalles. Esa es una cosa, digo, si el gobierno quisiera, y después voy al resto de las instituciones, pero si empiezo por el Poder Ejecutivo, y si el gobierno quisiera orden mañana, es fácil. Netea o limpia a Patricia Bullrich, voy a decirlo en términos económicos de moda, hace cualquiera de esas cosas. Bueno, o quita la presencia policial, el gobierno redobla la apuesta en este sentido. O da ¿no? órdenes. Digo, hay algo que se repite con Néstor Kirchner, que es... Néstor Kirchner no lo decía de esa manera tan abstracta. Lo que se repite sobre Néstor Kirchner es siempre se opuso a la criminalización de la protesta. Era mucho más concreto. Lo que decía era, en un momento descabezó las cúpulas de la Fuerza de Seguridad y sacó al entonces ministro de Justicia y Seguridad, que era Gustavo Vélez, y lo que hizo fue bajar una orden concreta que es a las cúpulas de la Fuerza de Seguridad, decía, el que reprime, el que me trae un herido se quedó sin carrera, directamente. Y después había, y no me estoy riendo de esto, cursos de derechos humanos, instituciones, pero la base era la cadena de órdenes, la cadena de comando, y eso bajaba desde el presidente. El que reprime se quedó sin carrera. No hubo ningún muerto hasta el 2010. Irina, ¿sabés que hay algo? Sí. Perdón, antes de contarte eso, hay algo que dice Martín, que también tuvo un correlato en el Poder Judicial con el correr del tiempo. Cuando había, por ejemplo, una toma de tierras o una ocupación o alguna protesta misma, hubo jueces que adoptaron medidas para negociar con quienes estaban manifestando. Claro.
Daniel Rafecas fue uno de ellos. Y esto no es menor, pero tiene que ver con una política de Estado, con una decisión que se tomó como política que era muy clara, donde no había matices, es acá no se reprime, acá se buscan otras salidas, ¿no? Obviamente, además, muchas tenían que ver con salidas que respondieran a necesidades sociales. Y voy a lo que me estabas por preguntar. Hay un juez que es Martín Cormick, que es juez contencioso administrativo. Martín Cormick tramita desde el año pasado un amparo donde se pide la inconstitucionalidad del protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich, que es el protocolo que se aplica cada vez que hay una situación de manifestación. En algunos casos donde son muy masivas no se está aplicando, pero en casos donde el gobierno elige, como estos, por ejemplo, las protestas de los jubilados, sí se aplica despejar la calle a como dé lugar y marcando algo que es un invento del gobierno, que es que cortarla. En realidad lo que dicen ellos es que no lo dicen en estos términos, pero es lo que queda implícito, la protesta es un delito. Eso no es así. Y cortar la calle además, tampoco necesariamente es un delito. Naturalizar la idea de que un ministro o una ministra tenga la potestad de reglamentar qué es una protesta legítima y cuál no. Eso ya de por sí es. No, el protocolo de por sí, por donde lo mires, tiene, muchísimos puntos cuestionables. Este juez tiene esta causa y por eso hay organismos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales, que le fueron a pedir también a él, queremos que suspenda la aplicación del protocolo para garantizar justamente que no haya heridos, que no haya la escena que vimos la semana pasada. ¿Y qué dijo el juez? Cormick le dijo que no a hacerles lugar a esta medida cautelar. O sea, no suspende el protocolo. No suspende el protocolo, pero dijo que sí va a tomar una medida, que es ir él en persona a monitorear qué es lo que pasa en la plaza y en la protesta. ¿Qué significa jurídica y políticamente que haya un juez observando esto? Y para mí es un gesto muy importante. Que haya un juez que diga, yo voy a ir a custodiar qué es lo que está pasando en la escena. Cuando acaban de amenazar a una jueza por decidir liberar a personas detenidas arbitrariamente. Ahí tenemos parte de la resolución. ¿Te puedo hacer una pregunta medio...? ¿Cómo no? Déjame leer esto, Hernán, y te dijo. Ahora bien, el tribunal no desconoce ni es impasible los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12 de marzo, que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución. Ya da una definición el juez, ¿no? Importantísimo. Y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país. Y después de esto dice... Este tribunal observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate en estos autos. Tal es el planteo de inconstitucionalidad de la resolución 943. Es decir, que el juez primero en esta definición dice, se vieron cosas muy por fuera de la ley en lo del miércoles pasado. No suspendo el protocolo, pero voy a ir a observar. Y evidentemente lo que va a observar es si se repite lo que ya ocurrió. Claro. ¿Me permite? Quería preguntarte, Irina, yo no recuerdo de un juez haya ido a una movilización en particular, quizás vos recordás. Y segundo, ¿cómo, es medio quizás ingenua la pregunta, pero ¿cómo se concreta? ¿Qué va el juez solo? ¿Lleva a su equipo? No, seguro va con su equipo, ¿no? Yo me hago la misma pregunta de todas maneras. Hay un antecedente. Porque digo, hay uno. viste, vos estás en la movilización, la verdad que hay un montón de gente, es difícil mirar el operativo en su conjunto. Me pregunto cómo en la práctica lo va a concretar. Dígalo usted, doctora. No, el antecedente. El antecedente de 2001, decís. Exactamente. María Servini. Claro. La jueza Servini fue... Igual cuando estaba empezando la represión, ella fue a la plaza. Hay quienes dicen que en el momento en que Servini dijo a la fuerza de seguridad, a partir de ahora me reportan a mí, se acabó el gobierno de la Rúa. Pero es que, ¿qué sucede? Claro, es que, el gobierno de la Rúa en ese momento, a través de Nicolás Gallo, que está vivo, fue el que ordenó la represión contra alguien que también puede corroborarlo, que estuvo en una reunión de gabinete de urgencia, que fue Alberto Rodríguez Llavarini, que estuvo en contra de la represión. El argumento de la Rúa fue, Fernando, ejerce la autoridad. Muy parecido a esto. Ejercer la autoridad es ejercerla de cualquier manera. Bueno, ejerció la autoridad y hubo más de 30 muertos en todo el país. Enseguida volvemos y seguimos analizando esta escena. Permitime otro dato último. Dale, disculpe usted y ustedes. Irina, lo que yo tengo es que algunos de los que presentaron, se presentaron ante el juez Martín Cormick, terminaron asombrados.
No esperaban tanto. No esperaban, sí. No esperaban tanto. Tengo eso de uno Buen de los dato. abogados que se prestó. No esperaban tanto, Sí. tanto tan bueno, digo, ¿no? No, porque hay, en lo No que acaba esperaban de leer tanto. Pablo, hay una definición. Hay un juez diciendo acá ocurrieron cosas fuera de la ley. Y bueno, esto no es habitual. Perdón, ¿ya hay si un juez dice eso, ¿hay un fiscal que está pidiendo algún reporte? Como, ¿Algún fiscal que está diciendo, che, decía, un fiscal que actúe de oficio, dice, a ver qué pasó? ¿Alguien hizo algún requerimiento? Bueno, ya te conté ayer que hay como 8 causas en Comodoro Pi donde se pide Sí. que se investigue el dispositivo de seguridad y toda la represión de ese día, que se investigue también a la ministra Patricia Bullrich y a todos los responsables, y todavía no se activó absolutamente Ninguna medida. nada. No, se siguen pasando las causas entre ellos. Lo que hay es una denuncia del gobierno. Contra la jueza. Hay una contra la Y jueza además, y hay otra contra manifestantes. 20 y pico de personas. Exactamente. ¿Qué hizo hoy el gobierno? El gobierno no le contestó al fiscal Franco Picardi, que el fiscal Franco Picardi le pidió información al gobierno para poder precisar el delito de sedición Ujú. que ellos le manifestaban. Claro, me estás diciendo que hubo un intento de golpe de Estado, dame los elementos Sí. para probar qué Bueno. lo argumenta. Franco ¿Todavía? dijo una especie de intento de golpe de Estado. Sí. ¿Qué será una especie de intento Bueno, de golpe de Estado? en la denuncia dicen sedición, dicen atentado contra el orden constitucional, mencionan personas. Pero yo lo que te quiero decir es lo que hizo. El gobierno no le contesta a Picardi. ¿Sabes lo que hace? Le manda información a la Fiscalía de Flagrancia de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la que estaba actuando la semana pasada. La Fiscalía de Flagrancia, y le pide la detención y el allanamiento de los violentos. Esto pide el Ministerio de Seguridad. Y le manda una lista de 29 personas.